Lección 13, lección número 13 del podcast Spanish for Beginners Pedro. Es una lección en la que vamos a hablar sobre los interrogativos. ¿Qué son los interrogativos? Los interrogativos son esas palabras que usamos para preguntar sobre el tiempo, cuándo, para preguntar sobre el lugar, dónde, para preguntar sobre la cantidad, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, para preguntar sobre el tipo, la materia, la clase, y ahí usamos qué, la palabra qué, aunque qué es muy genérico. También usamos estos pronombres para preguntar sobre la dirección, a dónde, ¿sí? O el origen, de dónde. Bien, en el capítulo, en la lección número 13 del podcast, de los documentos, de los PDFs, allí tienes una lista de estos pronombres. El objetivo de estos interrogativos. El objetivo de esta lección, de este vídeo, es practicar esos interrogativos con preguntas y respuestas. Este es el objetivo. Que tú, después de leer el significado de esos interrogativos en tu lengua, inglés, francés, alemán, lo que sea, una vez que tú sabes más o menos esos interrogativos, que tú seas capaz, que tú puedas usarlos en comunicación. Y por eso, en la segunda parte de este vídeo, yo te voy a hacer muchas preguntas en español y tú tienes que responder para ver si has comprendido el significado del interrogativo y el significado del verbo y de la frase. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Y la respuesta es 3, tú tienes que decir, tengo 3 hermanos. A veces yo te doy la palabra clave para la respuesta. ¿Cuántos hermanos tienes? 3. Tengo 3 hermanos. A veces no doy ninguna palabra clave. Pongo la pregunta, ¿cuántos hermanos tienes? Y tú, en tu cabeza, dices, tengo 8 hermanos. Después yo digo, tengo 3 hermanos. Ok, no es importante si son 3, 8 o 25. Bueno, 25 hermanos es importante. Pero lo importante es que tú has comprendido cuántos, cantidad, y que has conjugado bien el verbo. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 3 hermanos. Esa es la idea. Por ejemplo, la primera pregunta que aparece en estos ejercicios es ¿cuándo puedes venir? Es una pregunta un poquito difícil. ¿Cuándo puedes venir? ¿Cuándo? Hace referencia al tiempo. Y luego está la combinación puedes venir. ¿Cuándo puedes venir? No te doy una palabra clave, no te doy una pista. Una pista es una indicación de una información. No importa. Tú dices, ok, me está preguntando por el tiempo, pues digo a las 7 de la mañana. Vale. Y yo doy la respuesta y digo, puedo venir a las 3 de la tarde. Es diferente de tu respuesta, pero el puedo venir es lo importante. Has comprendido, obviamente, que preguntamos por el cuándo y has conjugado bien los verbos. Esa es la idea de esta lección. Cuidado con la diferencia entre cuánto con T y cuándo con D. Cuánto se refiere a cantidad, ¿sí? Cuánto tiempo tienes, cuánto dinero tienes, y cambia cuánta, cuántos, cuántas. Hay 4 posibilidades, masculino, femenino, singular, plural. Mientras que, oposición, cuando se refiere al momento, al tiempo, y solo tiene cuándo. No hay cuándo, no existe, ¿no? Bien, esta es la lección.
vamos a practicar y así avanzamos, mejoramos, progresamos en nuestro español. ¿Cuándo puedes venir? Puedo venir a las 3 de la tarde. ¿Cuándo vas al supermercado? Los sábados. Voy al supermercado los sábados. ¿Por qué estudias español? Encantar. Estudio español porque me encanta. ¿Por qué vas con frecuencia a esa tienda? Barata. Voy a esa tienda porque es barata. ¿Cómo vas al parque? Bicicleta. Voy al parque en bicicleta. ¿Cómo hablas con tus amigos extranjeros? Hablo con mis amigos extranjeros en la red, en Internet. ¿Dónde viven tus abuelos? Mis abuelos viven en Madrid. ¿Dónde estudias español? Biblioteca. Estudio español en la biblioteca. ¿De dónde es tu novia? Alemania. Mi novia es de Alemania. ¿De dónde son tus abuelos? España. Mis abuelos son de España. ¿A dónde vas los sábados por la tarde? Cine. Los sábados por la tarde voy al cine. ¿A dónde vas los lunes por la mañana? Colegio. Los lunes por la mañana voy al colegio. ¿Cuánto tiempo necesitas para ir al trabajo? Para ir al trabajo necesito media hora. ¿Cuánta leche tengo que traer del supermercado? 3 litros. Trae, por favor, 3 litros de leche. Here we use the command, trae, el verbo traer, to bring. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 10 hermanos. ¿Cuántas hermanas tienes? Tengo 3 hermanas. ¿Qué haces los viernes por la tarde? Salir con los amigos. Los viernes por la tarde normalmente salgo con mis amigos. ¿Qué haces los domingos por la mañana? Ir a la iglesia. Los domingos por la mañana, normalmente, mi familia y yo vamos a la iglesia. ¿Quién es aquella chica que está sentada? La chica que está sentada se llama Julia y es mi amiga. ¿Quiénes vienen a la fiesta? Nuestros amigos. Vienen nuestros amigos y otros invitados. ¿Por qué no? ¿Para qué quieres aprender español? Quiero aprender español para viajar a Chile.
¿Por qué quieres viajar a Chile? Quiero viajar a Chile porque tengo allí familia. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, pero me duele también un poco la cabeza. Me duele. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en el autobús. Voy a mi casa después del trabajo. ¿Quién trae el vino? El vino lo trae mi prima María. ¿Por qué dices eso? Lo digo porque pienso que es la verdad. ¿Cómo estudias inglés? La radio. Estudio inglés escuchando la radio. Escuchando, by listening. ¿Ya? By plus ing in English, gerund in Spanish. ¿Cómo estudias inglés? Estudio inglés escuchando la radio. ¿De dónde es tu amiga Carlota? Barcelona. Mi amiga Carlota es de Barcelona. ¿Cuántas asignaturas diferentes tienes en la escuela? 8. Tengo 8 materias diferentes. ¿Qué materia te gusta más? Historia. Me gusta mucho la historia. ¿Quién es aquel chico de la esquina? Esquina, corner. No lo sé, no lo conozco. ¿Conoces a aquella persona mayor? Sí, la conozco. Es mi tío Ángel. ¿Cuándo vienen tus padres? Mis padres vienen el martes por la tarde. ¿De dónde vienen tus padres? Viaje a Indonesia. Mis padres vienen de un viaje a Indonesia. ¿Cuántos bolígrafos tienes? Tengo 3 bolígrafos, uno rojo, uno azul y uno verde. ¿Qué haces los miércoles por la tarde? Ir al parque, jugar al tenis. Mis amigos y yo vamos al parque y jugamos al tenis. O voy al parque y juego al tenis con mis amigos. ¿Cuántas veces ves la televisión en una semana? 3 o 4. En una semana, 3 o 4 veces veo la televisión. ¿De dónde es tu amiga Cristina? Mi amiga Cristina y su familia son de Colombia. ¿Por qué estás ahora en el parque? Dar un paseo. Estoy en el parque porque quiero dar un paseo. ¿Qué significa dar un paseo? Pregunta importante. ¿Qué significa dar un paseo? Dar un paseo significa caminar, ir a pie durante un tiempo, durante un rato. Un rato es un periodo de tiempo corto.